Si ya todos tienen su Biblia en la mano, vamos al libro de Hechos, capítulo 14, y vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor. Es un nuevo año que hemos empezado, Señor, vienen cosas nuevas, pero sabemos que tú estás en control de todo, Señor, y que nada, absolutamente nada se mueve si no es porque tú lo permites, Señor. Ni un cabello se cae, y ya se han caído varios, sin que tú lo permitas, Señor. Así que oramos agradecidos, Señor, porque tú estás en control de todo, Señor, y pedimos una vez más la unción de tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros, Señor. Dirige tú esta reunión, dirige tú este servicio, Señor. Háblanos tú a través de tu palabra, Señor. Muéstranos tú a través de Pablo, de la vida de Pablo y de Bernabé, Señor, en este libro tan bonito como es el libro de Hechos. Un libro que aún lo seguimos escribiendo, Señor, a través de las iglesias de hoy, Señor. Así que quédate con nosotros, Señor, y quítanos cualquier distracción durante este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Iglesia, si recordamos, en nuestro último estudio, creo que fue el año pasado, en diciembre 22, me parece que fue, terminamos casi terminamos el capítulo 14 de este libro de Hechos, y vimos a Pablo y Bernabé, si se acuerdan, en la ciudad de Listra. ¿Recuerdan? Ahí está, la ciudad de Listra. ¿Por dónde está? Ya la perdí. Acá, ¿no es cierto? Y miren todo el recorrido que ellos hacen, ¿no? Y van a terminar, aquí empezaron, y ahí van a regresar, ¿no? Esta es la iglesia madre, esta es la iglesia de Antioquía de Siria, o Antioquía de Cilicia, depende de la versión que tengas. Ellos llegaron, dieron todo este recorrido para regresar a su iglesia. Pero en el camino, en la ciudad de Listra, Asia Menor, y vimos cómo mientras estaba Pablo ahí predicando el evangelio, Dios usa a Pablo para hacer un milagro. Había un lisiado, una persona que no podía caminar, que mientras Pablo predicaba, él estaba escuchando. No sé si les ha pasado, pero muchas veces tú estás predicando el evangelio a alguien y hay alguien que está escuchando. Me pasó una vez en un viaje a California, en el avión que iba, había mucha tormenta, el avión se movía como licuadora y una señora se asustó y empecé a predicarle, a hablarle de Dios. Y la señora recibió a Cristo. Y de repente el que estaba atrás me dice, oye, yo también he recibido a Cristo. Mientras le hablaba a la señora, el de atrás paró la oreja y escuchó el mensaje. Y esto mismo pasó con el lisiado en Listra. Escuchó el mensaje de salvación y fue increíble porque Pablo le dice, párate, camina. Pero la reacción del pueblo no fue lo que ellos esperaban. Y muchas veces eso va a suceder con nosotros también. Iglesia, le predicamos la palabra a alguien, la persona recibe a Cristo, regresa a su casa, la familia se pone en su contra, le dice, ¿cómo se te ocurre? Y vienen contra ti. ¿Y usted por qué le tiene que predicar? ¿Y qué le hace que cambie de religión a mi hijo, a mi hija, a mi tía, a mi prima, a quien sea? Nos ha pasado que las personas se van a poner en contra. Y en realidad es el enemigo usando a estas personas muchas veces para parar el evangelio. El pueblo de Listra confundió a Pablo y Bernabé con sus dioses, Hermes y Zeus. Y esto no les gustó para nada a Pablo y Bernabé. Al punto que se rasgaron las vestiduras y trataron por todos los medios de pararlos. Pero no pudieron. Incluso el pueblo les ofreció sacrificios. Si recuerdan la historia, para colmo de males, dice el texto que llegaron unos judíos de Antioquía
y de Iconio, que eran las ciudades donde habían estado antes y donde habían sido perseguidos también. Aquellos judíos que no recibieron a Cristo, que estaban en su contra, se enteraron de que Pablo y Bernabé estaban en Listra y se fueron para allá. Y después tuvieron que salir de ahí huyendo. Estos judíos convencieron a la multitud, que primero los estaba alabando de mala manera, no era lo correcto, Zeus y bueno, sus dioses, pero los estaban alabando. Pero estos judíos vinieron y los convencieron de lo contrario, los pusieron en contra de ellos. Y dice el texto que miren esto, habiendo apedreado a Pablo, lo agarraron a pedrazos y lo sacaron arrastrando de la ciudad. Imagínense eso. Imagínense que tú estés en el mercado, que estés predicando la palabra y viene una turba de gente con piedras y empieza a apedrearte, caes al suelo, parece que estás muerto, te arrastran y te tiran como cualquier cosa a la salida de Cajabamba, rumbo a Huamachuco. Sin embargo, ellos pensaron que estaba muerto. Sin embargo, Pablo levantó otra vez, y eso es algo que me desconcierta, ¿no? Volvió a entrar en la ciudad. ¿Cuántos de nosotros, después que nos apedrean, nos arrastran, nos dan por muertos, regresamos a la ciudad otra vez? Pablo se paró y regresó a la ciudad. Y dice el texto que al día siguiente salió con Bernabé, su compañero de misiones, para Derbe. Ahí lo pueden ver en la pizarra, en la pantalla. Y después, dice, de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra otra vez, a Iconio y Antioquía. Esta es otra Antioquía, esta es Antioquía de Pisidia, que la pueden ver acá. No es Antioquía de acá, sino la de acá. Donde dice, animaron y exhortaron a los discípulos a que permaneciesen en la fe. Iglesia, vemos aquí que Pablo y Bernabé estaban dispuestos a perseverar en predicar la sana doctrina, aún a costas de perder sus vidas. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a predicar el evangelio aún a costas de perder la vida? Aún a costas de perder la libertad, aún a costas de dejar nuestros sueños para obedecer a Dios. Al final de los días lo único que va a importar es eso. El libro de Santiago 1, del 2 al 4 nos dice, y ya lo saben de memoria, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que pasar o enfrentarse a diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce perseverancia, en otras versiones dice paciencia, y la perseverancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos y íntegros sin que les falte nada. Y esto es interesante porque dice, cuando tengan que enfrentarse a diversas pruebas. El autor es claro cuando nos dice, cuando tengan que enfrentarse a diversas pruebas. Levante la mano, ¿quién no ha tenido una prueba alguna vez? ¿Solamente Sandra? ¿Quién ha tenido pruebas? Todos, ¿no es cierto? No estamos exentos de tener pruebas, tribulaciones, problemas, tempestades, como lo quieren llamar. Y el autor aquí es claro en decir, hermanos míos, considérense muy dichosos, que también es contradictorio, cuando tengan que enfrentarse a diversas pruebas. O sea, no dice de repente, en algún momento se pueden enfrentar a una prueba, quizás algún día, no. Él asegura que vamos a enfrentarnos no a una prueba, sino a diversas pruebas. Pero la pregunta es, ¿cómo vamos a reaccionar frente a la prueba? Vamos a decir,
Dios se ha molestado conmigo, ya no quiero saber nada de Dios. Dios siempre me pone pruebas, cada vez que me acerco a Dios, Dios me pone pruebas y ya no quiero ser cristiano. O vamos a aceptar las pruebas con el propósito de Dios, que es de fortalecernos en la fe. Para eso Dios permite las pruebas, para fortalecernos en la fe. Para eso Dios nos pasa por el fuego, como el oro, ya lo hemos visto varias veces, hasta que brille de tal manera que podamos ver el rostro de Cristo reflejado en él a través de nosotros. La vida cristiana, leíamos un libro el otro día que se llama El llamamiento peligroso. Cuando tú entras en el ministerio, dice este autor, estás entrando al campo de batalla y debes prepararte. Pablo y Bernabé estaban claros que la obra tenía que continuar, de la misma manera que nosotros, como iglesia, como Calvary Chapo Cajabamba, hemos pasado por muchísimas pruebas, pero estamos claros de nuestro llamado y estamos claros que la obra va a continuar con nosotros, sin nosotros, pero la obra va a continuar. Y Pablo y Bernabé estaban claros en eso. Ahora, Pablo no quería imponerla por la fuerza. Pablo quería que las personas de esa ciudad conocieran la verdad y decidieran voluntariamente recibirla. De la misma manera nosotros, cuando llevamos el Evangelio dentro y fuera de la iglesia, queremos que la gente voluntariamente reciba a Cristo. Ayer en el matrimonio algunas personas levantaron la mano, pero la levantaron ahí nomás, para recibir a Cristo. No importa. El Señor conoce sus corazones. Pero nadie los obligó, le dijo, oye, levanta la mano. No. Recibir a Cristo es voluntario. Recibir a Cristo es algo que te quema, es el Espíritu Santo que te toca con fuerza, con poder, y te rindes a Él. Pablo quería eso. Pablo lo único que hacía era predicar la palabra y las personas recibían a Cristo. Esa era su misión. Pablo regresó al mismo lugar donde lo habían apedreado. Iglesia, la perseverancia de Pablo, esa perseverancia en predicar la sana doctrina, que es lo que Cristo predicó y que luego enseñó a sus apóstoles. Esa es la sana doctrina. Cualquier cosa que sale de ese contexto es un invento de hombre. Siempre lo he dicho y lo seguiré repitiendo. Pablo insistía en predicar la sana doctrina, y al hacer eso hizo muchos discípulos. En otras palabras, hizo que muchas personas creyeran y recibieran a Jesucristo como su Señor y Salvador. Pablo y Bernabé no solo predicaron el Evangelio de Cristo e hicieron muchos discípulos, sino que regresaron a exhortarlos y a animarlos a perseverar en la sana doctrina. Iglesia, qué importante es que nosotros nos exhortemos y animemos los unos a los otros, y sobre todo a los nuevos creyentes. ¿Por qué? Porque como vimos en Santiago, vamos a pasar por diversas pruebas y necesitamos del hermano en Cristo que nos anime, nos exhorte, porque no es fácil. La vida en general no es fácil y la vida cristiana menos. Pero con Cristo podemos pasar cualquier problema, cualquier circunstancia, porque Él nos va a agarrar fuerte de la mano y no nos va a soltar en la medida en que nosotros decidamos continuar con Él. Pablo y Bernabé estaban conscientes de que estas nuevas congregaciones estaban expuestas a esos lobos disfrazados de ovejas. Estas congregaciones estaban expuestas a problemas, a circunstancias difíciles. Y de la misma manera que estamos nosotros. Ellos estaban expuestos a esos lobos disfrazados de ovejas que traen malas doctrinas o falsas doctrinas. Y era importante cuidar de ellas.
De la misma manera que es importante para nosotros como iglesia cuidar que no se infiltre una falsa doctrina, y si es así, exponerla inmediatamente. Mateo 7:15 nos advierte cuando nos dice: cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Ahora, dice el texto que ellos estaban confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieran en la fe. Ese era el trabajo de Pablo y Bernabé después de que ellos hayan recibido a Cristo. Y ese debe ser también el trabajo de cada uno de nosotros, iglesia. Exhortarnos y animarnos unos a otros. Y lo voy a repetir varias veces porque todos pasamos por problemas y necesitamos del hermano que nos anime, que nos exhorte. En estos momentos, por ejemplo, tengo a uno de mis mejores amigos en Estados Unidos que está pasando por un muy mal momento de salud. Y lo único que puedo hacer es orar por él, animarlo y exhortarlo en confiar en el Señor. Porque sabemos que Él lo está permitiendo por algo. Y no hay nada más que podamos hacer a la distancia. La oración es la herramienta más poderosa que Dios nos ha dado. Y muchas veces no la usamos. Sin embargo, Él dice: oren sin cesar, oren constantemente. Oremos por el hermano, oremos por la persona que está enferma. Oremos, oremos, oremos. Es más, el mismo Pablo les dice: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¡Wow! Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Lo que Pablo nos quiere decir, y esto va para todos, es que de la única manera en que vamos a estar firmes en la fe, fortificados en la fe, de la única manera en que vamos a estar fortalecidos en nuestro caminar con Cristo, es a través de las pruebas. Siempre decimos: ¿por qué me viene esta prueba otra vez? ¿Por qué me vuelve a suceder lo mismo otra vez? ¿Saben por qué? Porque no la hemos pasado todavía. ¿Por qué los israelitas estuvieron 40 años dando vueltas en el desierto como pollo a la brasa? Porque no pasaban la prueba. Seguían ahí sus idolatrías, su falta de fe. Estas pruebas, aunque difíciles, son una parte esencial de nuestro crecimiento. Ese crecimiento espiritual. Entendamos, iglesia, que las tribulaciones no están destinadas a destruirnos. No, las tribulaciones no están destinadas a destruirnos. O podemos decir, las tribulaciones Dios no las permite para destruirnos, sino para fortalecer nuestra fe y carácter. Como creyentes tenemos la certeza de que incluso en medio de las pruebas, la presencia de Dios es firme. Él está ahí. Y el libro de Pedro, primera de Pedro 4, del 12 al 13, nos dice: queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba. Oh, ¿tengo una prueba? Qué casualidad, qué raro. No se extrañen del fuego de la prueba que están soportando, como si fuera algo insólito. Al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo. Iglesia, ¿recuerdan lo que Jesús le dijo a Ananías cuando lo mandó a ver a Pablo en Damasco? Eso lo vemos en Hechos 9, del 15 al 16. Le dice, Ananías le dice que le tenía miedo a Pablo y no quería ir. ¿Pero por qué me mandas a mí? Ese hombre me va a matar. Tenía una fama de matar cristianos, de atrapar cristianos, y me vas a mandar a mí, le dice. ¿Y qué le dice el Señor? Le dice: ve, le dice Ananías, ve, insistió el Señor, porque ese hombre, hablando de Pablo, es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre, tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Pero mira lo que le dice después: yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre.
Y saben que cada uno de ustedes, de los que han recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador, son ese instrumento escogido por Dios a dar a conocer su nombre. Y vamos a tener que padecer por su nombre para fortalecernos en la fe. Ahora, sí es cierto, este es un mensaje que no se predica mucho. Hoy en día, las iglesias no lo predican, ya que muchos consideran que cualquier tipo de tribulación no va con la vida cristiana, o simplemente no quieren predicarla por temor a que se le vaya a la gente. De repente en este momento muchos de ustedes están diciendo, yo no regreso a esta iglesia, si yo voy a ser cristiano y voy a tener que padecer por muchos problemas, prefiero quedarme como estoy. Y es parte del crecimiento, pero sin darnos cuenta, lo importante es que el sufrimiento es el plan de Dios, porque es a través de ese sufrimiento que somos fortalecidos para continuar la obra a la que Dios nos ha llamado. Para poder continuar una obra a la que Dios nos ha llamado, tenemos que pasar por el fuego, tenemos que pasar por... Y sí, la vida cristiana no es fácil. Vivimos en un mundo caído, un mundo lleno de tentaciones, desilusiones. Es más, en este retiro que acabamos de tener hemos estudiado este libro, El llamamiento peligroso, y sí es cierto, es un llamamiento peligroso. Y una de las cosas que justamente reitera este libro, y lo dije hace un rato, es que cuando estamos en el ministerio va a ser una guerra espiritual constante. El enemigo no va a estar contento de que tú vayas a predicar el evangelio, de que tú sirvas en el ministerio de Cristo. No va a estar contento, y no va a estar contento porque antes has sido de su equipo y ahora has dejado su equipo y has pasado al equipo de Cristo. Y eso no le gusta. Es como si antes era de la Alianza y ahora te vas a la U, o eras de la U y ahora te vas a la Alianza. Hay gente que no le va a gustar. Efesios 6, 10 al 13, y ustedes lo saben de memoria. Por eso Él nos dice, por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor, pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, o sea, después de haber leído todo esto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo, que va a llegar, puedan resistir hasta el fin con firmeza. Y pueden leerlo todo el capítulo que habla de cuáles son el casco de la salvación, la coraza de la justicia, la espada, el escudo, etcétera, etcétera. Entonces, sabiendo que constantemente, que todos los días vamos a entrar en una guerra espiritual, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que protegernos poniéndonos toda la armadura de Dios. ¿Una vez al mes? ¿Una vez a la semana? Todos los días. No debemos salir de nuestra casa sin ponernos la armadura. ¿Por qué? Porque estamos saliendo al campo de batalla. Un mundo caído. Entonces, espiritualmente me tengo que poner toda la armadura, dice toda, no solamente el casco, el escudo, la espada, todo, para salir. Todos los días. Luego Pablo y Bernabé continuaron su ministerio yéndose a Pisidia, Panfilia, Perge, Atalía, y de ahí navegaron de vuelta a Antioquía de Siria, que es donde estaba la iglesia que los había encomendado a la gracia de Dios, que es la iglesia que los había enviado para la obra que habían cumplido como misioneros. Mejor dicho, era la iglesia madre, era la iglesia de donde habían salido. Es como si Sandra, y lo hacemos siempre, Sandra, Eileen y yo, dijéramos que de Cajabamba volamos a Fort Lauderdale
que es donde está la iglesia que nos envió como misioneros. Es así. Nos llamaron al frente, oraron por nosotros y nos enviaron a Cajabamba. De la misma manera, ellos salieron de Antioquía de Siria y fueron enviados. Y recorrieron todo Asia Menor, plantaron muchas iglesias, muchos recibieron a Cristo y ahora regresaron de vuelta a su iglesia. Y cuando ellos llegaron a su iglesia, Pablo y Bernabé, en Antioquía de Siria, ¿qué fue lo primero que hicieron? Contaron cómo los habían apedreado, cómo los habían perseguido, cómo los habían encarcelado, cómo los habían abucheado, cómo los habían adorado como falsos dioses. ¿Contaron eso? No. Ellos no se enfrascaron en contar lo negativo, por decirlo así, de su ministerio, de su misión. Ellos no fueron a quejarse, mira, no me vuelvas a mandar porque mira, me han apedreado, me han arrastrado hasta afuera, casi me matan, cuánta gente me ha insultado, etcétera, etcétera. No, ellos contaron con gran gozo cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles, cuántos milagros habían sucedido al ser usados por Dios como instrumentos. Ellos contaron todo lo que Dios había hecho con ellos, lo bueno del ministerio, las grandes obras, las iglesias que plantaron. Mira, ahora ya tenemos una iglesia acá, mira, tenemos un montón de discípulos allá, etcétera, etcétera. Estaban emocionados. Y me trae a la memoria que eso es exactamente lo que hacemos cuando viajamos a nuestra iglesia madre. Damos todo lo que el Señor está haciendo en Cajabamba, todas las vidas salvadas, lo que está pasando en el refugio, los voluntarios, la gente que nos ayuda, la gente que está ahí dispuesta a servir con excelencia para el Señor. Y muchos se quedan con la boca abierta. ¿Cómo es posible que Dios pueda usar a Juan, a Sandra? ¿Quiénes son ellos? Pero Dios, como siempre digo, prepara al que usa y usa al que prepara. Y va a preparar al que va a usar. Y Dios nos está constantemente preparando. ¿Qué cosas más vendrán? No lo sabemos. Pero vendrán cosas grandes, sí. De repente cosas que ya no las vamos a ver nosotros. Yo ya tengo 50 años. Voy a cumplir 51. Contar todo lo que el Señor estaba haciendo y había hecho. Cómo el Señor había abierto puertas. Cómo el Señor aquí ha abierto puertas con las autoridades, con la gente de la ciudad. Cómo el Señor hace milagros constantemente. Milagros que muchos ni siquiera están enterados, que pasan constantemente. Esto es importante, iglesia. Es importante ver cómo ellos reconocen que habían sido instrumentos usados en las manos de Dios. Ellos no dijeron, bueno, es que a mí el Señor me usó porque pues, yo soy el apóstol Pablo y él es Bernabé. Y tú sabes, el Señor me tiró del caballo y me habló y me dijo. Así que yo estoy preparado. No, ellos claramente dijeron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Ellos no le dieron gran importancia a los ataques del enemigo por querer impedir la predicación del evangelio. Porque eso es al final lo que quiere el enemigo, que no se predique el evangelio de Cristo, que no se salven las personas. Él las quiere en el infierno. Cristo las quiere con ellos en el cielo. Ellos no predicaron las dificultades del viaje, la confrontación con Elimas en Chipre, la renuncia de Juan Marcos, el ser expulsados de las ciudades de Antioquía e Iconio, la tentación de recibir la adoración y ser apedreado en Listra. Qué fácil hubiera sido para ellos que los alaben, ¿sabes? Sí, ustedes son como dioses y gloria a Pablo, gloria a Bernabé, y ganarse toda la gloria para ellos. No.
Ellos estaban conscientes que eran simples instrumentos en las manos de Dios. Ellos no se enfocaron en los problemas, Dios los había usado. Y dice el versículo 28 del 14, y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos, ya de regreso en su iglesia local de Antioquía. Y podemos asumir que Pablo y Bernabé tomaron un largo descanso y se quedaron ahí un buen tiempo ministrando a la gente antes de embarcarse en su segundo viaje misionero. Iglesia, y con esto termino para empezar la Santa Cena. Era importante y necesario que Pablo y Bernabé se tomaran un descanso. La vida ministerial puede ser muchas veces estresante, puede ser agotadora. Muchas personas pueden incluso pensar, pero si no hacen nada, Juan solo predica los domingos. Porque no ven o no vemos a veces el trabajo que se hace durante todo el día y a veces durante la noche, incluso de amanecida. Llamadas de la comisaría a las 2, 3 de la mañana, velorios, problemas matrimoniales, consejería, etcétera, etcétera. No me estoy quejando, es nuestro ministerio. Al contrario, lo hacemos con gozo. Pero este trabajo, este ministerio son personas, nos puede agotar, nos puede quemar, como se dice. Y es necesario tomarnos un descanso, porque puede inclusive afectar nuestra salud. Por eso los lunes es nuestro día de descanso, generalmente, a no ser que haya una emergencia. Al igual que para Navidad y para mediados de año, nos tomamos un descanso, cuando sea necesario y cuando se pueda. ¿Para qué? Para recargar nuestras baterías y así poder seguir ministrando. Pablo y Bernabé estaban conscientes que necesitaban recargar sus baterías antes de volver al ministerio. Y es por eso que se quedaron en Antioquía de Siria mucho tiempo. Y es importante que cada uno de nosotros nos recargamos las baterías. Tomamos un descanso, pero tomamos un descanso para encontrarnos más con el Señor, para leer su palabra, para orar, para escuchar de Él. ¿Qué sigue, Señor? Yo siempre le pregunto, ¿qué sigue? 2025 se acabó, 2026 llegó. ¿Qué sigue, Señor? Muéstranos, ¿qué sigue? ¿Qué tienes para nosotros en este nuevo año, Señor? Y Él nos va a ir mostrando poco a poco, porque Él es como una linterna a nuestros pies. Poquito a poco nos va a ir mostrando lo que sigue. Y nosotros estamos como ministerio dispuestos a obedecer a lo que el Señor nos mande hacer. Porque esa es su voluntad y nosotros queremos ser obedientes a su voluntad. Amén.